Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un arancel del 25% a los autos importados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de sostener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del 2 de abril, fecha en que Estados Unidos definirá la política arancelaria con todo el mundo, incluyendo México. El peso mexicano y la bolsa retrocedieron este miércoles después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de aranceles a los automóviles importados. En la audiencia de este 26 de marzo, el juez Frederick Block en Brooklyn, Nueva York, dio un plazo de 90 días para que la Fiscalía estadounidense defina si buscará la pena de muerte contra el considerado narco de narcos, Rafael Caro Quintero. En el municipio de Tecámac, Estado de México, se registró una persecución contra integrantes del grupo delictivo Los 300. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizará un recorrido el próximo viernes por la línea 1 del metro para ver si ya está en condiciones de volver a operar. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 26 de marzo del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles un arancel del 25% a los autos importados a ese país. El arancel actual de Estados Unidos sobre los automóviles extranjeros es de 2.5%, lo que supone un aumento sustancial, dijo el mandatario en un mensaje desde la oficina oval de la Casa Blanca. En lo que llamó el inicio del Día de la Libertad de Estados Unidos, Trump subrayó que aproximadamente la mitad de los automóviles vendidos en el vecino país del norte son importados. A principios de marzo, el presidente Donald Trump frenó durante un mes los aranceles a los automóviles de México y Canadá, sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de sostener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del 2 de abril, fecha en que Estados Unidos definirá la política arancelaria con todo el mundo, incluyendo México. Vamos a ver si es factible o no una llamada con Trump. Además, puntualizó la presidenta de México, vamos a esperar cuál es la propuesta que hace el gobierno de Estados Unidos en temas de aranceles. El peso mexicano y la bolsa retrocedieron este miércoles después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a los automóviles importados. La moneda mexicana cotizaba en 20.1130 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0.33% frente al precio de referencia de ayer martes en su segunda jornada seguida de pérdidas. Y también le informo que en la audiencia de este 26 de marzo, el juez Frederick Block en Brooklyn, Nueva York, dio un plazo de 90 días para que la Fiscalía estadounidense defina si buscará la pena de muerte contra el considerado narco de narcos, Rafael Caro Quintero.
Durante su segunda comparecencia en la Corte Este de Nueva York, el juez también determinó asignarle una nueva abogada, a Elizabeth Macedonio. Con esta determinación, será el próximo 25 de junio cuando comience a definirse el juicio contra el capo mexicano, fundador del Cártel de Guadalajara y colaborador del Cártel de Sinaloa. En el municipio de Tecámac, Estado de México, se registró una persecución contra integrantes del grupo delictivo Los 300. La información con Alejandro César Vázquez. Al auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, y tenemos que esta madrugada hubo gran movilización en las inmediaciones de Hacienda Ojo de Agua, límites con el fraccionamiento del mismo nombre, municipio mexiquense de Tecámac. Resulta que un conductor de aplicación fue asaltado, pidió ayuda, obviamente este operador pertenece al grupo de los 300, llegaron en apoyo, ese grupo al que se le ha catalogado como delincuencial. No obstante, pues quiso hacer uso de su fuerza, más bien lo hizo, detuvo a dos delincuentes, a dos presuntos delincuentes, y estos a su vez fueron después rescatados por elementos de la Guardia Nacional y presentados al Ministerio Público. Hay que destacar que el grupo de los 300 está vinculado a acciones delictivas, y así es como operan ahora en apoyo de sus propios compañeros. Es nuestro informe, maestro Noel Alvarado, auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, nos vamos con el reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Estimado Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Noel? Con el gusto de saludarte, pues para comentarte que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital detuvieron un sujeto de nacional venezolana que lesionó con un cuchillo a otro joven, un ciudadano cubano que trabaja en un restaurante. Ambos pelearon en el lugar, salieron a la calle y dirimieron sus diferencias acuchilladas. El acusado ya fue detenido. Y por otro lado, una persona perdió la vida y otra quedó lesionada durante un ataque armado a trabajadores de limpia allá en Rojo Gómez Sur y Sur 20, Colonia Agrícola Oriental, en el Estado de México. Te comento que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad obtuvo vinculación al proceso contra el joven que la semana pasada lesionó con un arma blanca a un profesor dentro de la clase y en un plantel del CCH. Y por otro lado, con el objetivo de combatir ilícitos, pues ya se realiza el operativo Pegaso en el Estado de México. Son las noticias que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio, y vamos a estar atentos a ver qué va saliendo. Nos saludamos mañana. Claro que sí. Gracias, estimado Antonio. Y mire, también le doy a conocer que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, realiza un recorrido. Dice que si ya está en recorrido el próximo viernes por la línea 1 del metro para ver si ya está en condiciones de volver a operar. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saluda a ti y a los redescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que este viernes harán un recorrido por las instalaciones de la línea 1 del metro. Al preguntarle cómo le fue en la reunión con el director del metro, Guillermo Calderón, misma que sostuvo el martes pasado, la mandataria comentó: ahí vamos, ahí vamos. Al preguntarle cuándo van a recibir las estaciones que aún permanecen cerradas debido al proyecto de remodelación, la mandataria mencionó que el viernes se va a hacer un recorrido en las instalaciones del metro. Al cuestionarle si ya es con las miras a la próxima reapertura, Brugada Molina dijo que justamente lo van a evaluar. La mandataria comentó que invertirán en el metro 23,000 millones de pesos este año en el sistema de transporte colectivo metro. En materia de movilidad, la funcionaria reiteró ante vecinos de la alcaldía Gustavo Madero que seguirán invirtiendo en materia de movilidad, por lo que invertirán en 5 líneas más del cablebús. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, nos vamos con el comentario de Julio Tapia.
Muy buenas tardes, Noel Alvarado. La izquierda necesaria e importante en nuestro país siempre ha sido una lucha constante para aquellos que se atreven a transformar el país. Bendita democracia, pero lo resuelto ayer en la Cámara de Diputados fue un retroceso, un error sin precedente para el movimiento que se niega a transformar. La pretensión era buscar que el legislador Cuauhtémoc Blanco diera cara a la justicia. ¿Qué autoridad moral puede tener una persona que se escude en el amparo del fuero para cometer delitos en contra de la libertad sexual? ¿Con qué cara se le dice al pueblo que aquellos que pregonan justicia son los primeros en manchar el manto de la legalidad? Nada ni nadie por encima y por debajo de la ley. La izquierda, que prometió justicia y una regeneración moral en la clase política, hoy nos da una cátedra de abuso de poder y le da la espalda a las mujeres. El lema del pueblo quita, el pueblo pone son reflexiones hondas que dejarán registro en el Congreso de la Unión. Así sea Cuauhtémoc Gutiérrez, Félix Salgado Macedonio, Rubén Rocha Moya, Silvano Aureoles, Javier Duarte, Julio César Godoy Toscano, son tan solo algunos políticos que mucho daño hicieron a sus partidos y que se suman a la larga lista de personas no gratas y repudiadas por el propio pueblo. En el mayor de los casos, no volvieron a tener juego político. Reza en ese recinto legislativo: el derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Será? Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook Julio Tapia, así como al correo juliotapgar@gmail.com. Gracias al amigo y compañero Julio Tapia. Y mire, también le doy a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos dice que continuará con la investigación de la carpeta de investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por el delito de tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, una vez que se emita el informe sobre las presuntas deficiencias en la investigación. Asimismo, la Fiscalía Estatal aseguró que la investigación busca garantizar que la integración de la carpeta se apegue a la legalidad y al pleno respeto a los derechos de las víctimas. Además, se dijo respetuosa de las determinaciones adoptadas por la Cámara de Diputados respecto a la resolución emitida en sesión de ayer martes. Un grupo de productores de la región de frijol de Zacatecas bloqueó este miércoles la carretera federal 45 para exigir que el gobierno federal cumpla con el acopio de 300 toneladas de cosecha. En el municipio de Sombrerete, cerca de 60 agricultores colocaron su maquinaria impidiendo el paso a la principal vía que comunica con el estado de Durango, lo que provocó que largas filas de vehículos se extendieran por varios kilómetros. Para evitar conflictos al interior de los centros penitenciarios del Estado de México, las autoridades estatales impulsan estrategias de mediación y fomento al diálogo, capacitando a los principios internos para que sean ellos quienes contribuyan a la solución de conflictos y eviten que se presenten problemas en las personas privadas de la libertad. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, se aplican esquemas en coordinación con otras instancias del gobierno para fortalecer la cultura de la paz en las prisiones de la entidad mexiquense. Y miren, nos vamos directos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas, les va la información deportiva. Este día en el tenis, la joven filipina Alexandra Eala, 140 de ranking mundial, dio una de las sorpresas del año al eliminar a la estrella polaca Iga Świątek y avanzar de esta manera a las semifinales del Abierto de Tenis de Miami, donde después también cayó el primer sembrado masculino Alexander Zverev. Apenas con 19 años, Eala le asestó una rotunda derrota de 6-2, 7-5 a Świątek, la número 2 mundial y campeona de este torneo en 2022. Esta alumna de la academia de Rafael Nadal ya era la gran revelación de un torneo en el que compite por invitación. La filipina pugnará por un puesto en la final ante la ganadora del último cruce de cuartos de final entre Jessica Pegula y la británica Emma Raducanu. Tras Świątek también tomó la salida el número 2 masculino, el alemán Zverev, al caer frente a la promesa francesa Arthur Fils
en un cruce de octavos de final aplazado el martes pasado por la lluvia. Décimo de la ATP firmó una vibrante remontada hasta imponerse 3-6, 6-3 y 6-4 a Zverev, que era el primer sembrado del torneo ante la baja por suspensión de Yannick Sinner. La salida de Zverev se une a las de otros claros aspirantes como eran el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev. Del top 10 de la ATP solo quedan dos supervivientes, el estadounidense Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic, quien ahora es 5 del mundo, que aspiran a una séptima corona en Miami, con lo que llegaría a los 1000 títulos de la ATP en su legendaria carrera. Por otro lado, en el fútbol femenil, pese a llegar con la ventaja de 2-0 conseguida en la ida, el equipo de Real Madrid femenil fue claramente superado y quedó eliminado en el campo del Arsenal por marcador de 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. Por su parte, el Lyon, vigente subcampeón del torneo, se clasificó sin ninguna complicación a las semifinales de la Liga de Campeones femenina al golear 4-1 al Bayern Múnich en esta instancia. Y en el boxeo estamos pendientes de lo que va a ser el campeón mundial mexicano Ángel El Camaleón Ayala, quien ya está contando las horas para subir al ring este sábado y poner en juego por primera ocasión su título de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el japonés Masamichi Kabuki, quien estará enfrentándolo en Takoname, Japón. Y finalmente les comento que habrá 3 técnicos mexicanos en la próxima Copa de Oro, que se llevará a cabo a partir del 14 de junio y que termina el 6 de julio. En esta lista se encuentran Miguel Herrera, quien es técnico de Costa Rica, Luis Fernando Tena, que está al frente de Guatemala, y Javier Aguirre, quien recientemente conquistó la Liga de Naciones de la CONCACAF con el tricolor tras imponerse a su similar de Panamá. Esta es la información. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, le informo de última hora que policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 3 integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, dedicada al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidio, robo en la alcaldía Venustiano Carranza. Se trata, mire, de Fernando, de 28 años de edad, de Wetson Eduardo, de 29, y Isauro Sebastián, de 25. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. A la hora de su captura de estos 3 presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, se les aseguró importante cantidad de droga. Los imputados fueron detenidos por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esta tarde entrevistamos a un experto en Derecho Penal Familiar. Se trata del licenciado Rafael Santana Solano. Escuchemos lo que nos dijo. Licenciado Rafael Santana, buenas tardes. Hola Noel, muy buenas tardes, te saludo a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Don Rafael, pues preguntarle qué es el derecho penal familiar, cómo lo podemos traducir para que nos entiendan nuestros radioescuchas. Bueno, déjame decirte, Noel, que esto del derecho penal familiar es un trabajo que recientemente presentamos en noviembre pasado en el Congreso Mundial de Derecho Familiar. Y claro, dices, bueno, ¿por qué un especialista de penal se va a meter a un Congreso de Derecho Familiar? Bueno, por la gran inquietud que existe, no solamente en mí, sino en varios académicos, respecto de esta nueva forma de ver el derecho, en el sentido de que hay muchos problemas de familia que precisamente por no resolverse de manera adecuada se han convertido en un procedimiento penal y claro, con ello sobreviene precisamente todo lo que es el poder del Estado para poder atender una cuestión que pudo haberse resuelto incluso con un procedimiento de mediación, pero que trascendió y que puede llegar incluso a impactar a uno de los que forman parte de la familia y a impactarlo incluso hasta con la prisión preventiva oficiosa,
precisamente por el nivel de violencia que se puede llegar a ejercer. No sé si quieres que te cuente más o menos qué es lo que presenté en ese congreso, mi estimado Noel. Adelante, doctor, adelante. Muchísimas gracias. Pues mira, déjame decirte que lo que hicimos para el trabajo que presentamos fue precisamente establecer por qué los problemas de la familia llegan hasta juzgado penal. Y comenzamos precisamente por estudiar las estadísticas que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde en un rango de 2018 a 2024 pudimos ver cómo el número de divorcios ha ido más o menos de manera constante, pero después de la pandemia, entonces el número de divorcios se empieza a incrementar. Pero la razón no nos decía mucho por qué. Sobre todo empezamos a buscar cuál sería la razón cuando detectamos que en el 65% de las demandas de divorcio siempre participa la mujer como solicitante. Y entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué la mujer en mayor frecuencia pide el divorcio? Y entonces empezamos a relacionar los datos estadísticos de los divorcios solicitados por mujeres con la conducta de la violencia familiar. Y entonces encontramos una relación muy estadística, muy grande, en el sentido de que sí, que efectivamente había esta relación entre divorcios presentados por mujeres con violencia familiar ejercida por hombres en contra de ellas. Aumentaron los números de solicitudes de medidas de protección a favor de una mujer con base precisamente en la Ley de Acceso a las Mujeres para Vivir una Vida Libre de Violencia, en donde el 97% de los casos estas medidas eran ordenadas por un juez penal en lugar de un juez de lo familiar. Y además, la otra, el número de carpetas de investigación que llegaron a salas de oralidad penal también fueron en aumento. Es así que después de la pandemia, el número de carpetas que llegó, si bien disminuyó en el 2020 con relación a las del 2019, para el 2022 ya habían aumentado en 65% también estas carpetas de investigación. Es decir, la violencia familiar es un fenómeno que va en crecimiento y tenemos que señalar esto. Lo único que hace es complicar un hecho que bien puede solucionarse desde un inicio, a través de un procedimiento de mediación, y no llegar a estos extremos de la justicia penal. Entonces, el derecho penal familiar, lo que estamos proponiendo es estudiar precisamente esos problemas de la familia, y lo que buscamos es que sean estudiados por un solo juez que pueda resolverte los problemas de familia, pero también los problemas de derecho penal, para que entonces los que tienen y están viviendo este conflicto no tengan que estar esperando su fecha de audiencia ante un juez de lo familiar para después estar esperando su fecha de audiencia ante un juez de lo penal y ver cómo negocian, cómo solucionan este conflicto. Este modelo, déjame decirte, Noel, lo tomamos precisamente del sistema de justicia canadiense, en donde el sistema de justicia canadiense, además de tener esta figura del juez de corte de familia que tiene facultades para ver problemas familiares y problemas penales, también tiene la opción de que antes de que lleves un divorcio, primero todas las partes tienen que someterse a un procedimiento de mediación para que no tengan que llegar a juzgado. Pero si llegan a juzgado, no logran nada en la mediación, los únicos facultados que pueden participar como abogados de una pareja deben de estar debidamente certificados como mediadores, para que entonces los mismos abogados busquen la solución al conflicto en lugar de estar generando, alargar conflictos judiciales. Así que, y si ni con eso lo logras, entonces el juez de corte de familia logra la solución de todo tipo de problema que pueda tener los integrantes de una familia al momento de la separación.
Así que ese es el planteamiento que hicimos en ese Congreso de Derecho Familiar, estimado Noel. Licenciado, sigue siendo grave el problema del tema familiar en México, y bueno, pues siempre se habla de soluciones, pero nos vamos a la práctica y creo que parece ser que no avanzamos ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay tenemos que modificar? Con el nuevo sistema de justicia penal nos garantiza que va a haber ya justicia en el tema de la violencia familiar. Bueno, déjame decirte que el nuevo sistema de justicia oral familiar nos está dando esta posibilidad de que los procedimientos sean mucho más ágiles, precisamente con el hecho de que dejas de tener la petición por escrito y que esta petición por escrito, para que pueda resolverse nada más por el hecho de darle vista a una parte y luego a la otra, a veces una petición puede tardar hasta un mes en ser solucionada, y en cambio en una audiencia la puedes resolver en el mismo momento en que te la están haciendo. Esto de que vayan directamente ante el juez y se lo planteen en audiencia es sin duda una forma de agilizar soluciones, pero el planteamiento que hacemos, estimado Noel, no es solamente que llegues ante el juez, sino que busques primero un procedimiento previo de mediación para que entonces evites llegar ante un juzgado de lo familiar o de lo penal. Licenciado Rafael, ¿qué debemos entonces aprovechar de esta ya avanzada reforma judicial en el ámbito de derecho penal familiar? Que bueno, pues ya viene la elección, y bueno, ¿qué hay que hacer ahí para poder aprovechar que pues bueno, viene la elección en el Poder Judicial, y cómo podemos entrar ahí para que se solucionen estos problemas más ágiles, o que haya una mediación en el tema familiar? Mira, estimado Noel, creo que lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, informarnos adecuadamente de quiénes son los candidatos que vas a tener en tu casilla electoral, para que entonces a partir de ello puedas tomar la mejor decisión respecto del hombre o la mujer que te toca elegir, ya sea juzgador o magistrado o ministro, y puedas elegir a la persona con nuevas ideas respecto de cómo administrar justicia, la persona más cercana a tus problemas y a ti como población, para que entonces realmente elijas a los mejores candidatos, porque la finalidad de esta reforma judicial, lo ha establecido la propia presidenta Sheinbaum, es precisamente tener una justicia más cercana a la población, y eso es lo que tenemos la gran oportunidad de lograr a partir de que estemos debidamente informados de quiénes son nuestros candidatos y qué es lo que pretenden precisamente en caso de que llegasen a tener la posibilidad de ser elegidos por nosotros en las urnas. Así que eso es lo que tendríamos que hacer, comprometernos a investigar bien a nuestros candidatos para poder llevar a cabo esta elección, y que esto efectivamente se cumpla la finalidad, tener una renovación del Poder Judicial con personas mucho más cercanas a nosotros. Doctor Rafael, por último, en un minuto, ¿cree que con esta elección va a haber democracia en la elección para elegir a los nuevos magistrados bueno, que pues van a entrar en funciones después de que sean elegidos? ¿Cree que vaya a ser una elección democrática verdaderamente? Bueno, yo confío en que todos los procesos electorales, y te lo hablo con la experiencia que hemos vivido en procesos electorales anteriores, este proceso electoral no es nuevo, no tenemos antecedente para elegir jueces y magistrados y ministros, pero si partimos de que es el propio Instituto Nacional Electoral que lo está organizando, y ellos tienen un respaldo de muchas décadas atrás de nosotros, donde hemos obtenido resultados que incluso nos han llevado al cambio del partido político en el poder, pues confiemos en que sin duda
vamos a tener una autoridad electoral que nos va a permitir llevar a cabo decisiones y va a respetar nuestra decisión como ciudadanos. Licenciado Rafael, pues agradecemos mucho que haya platicado con nosotros para los amigos radioescuchas de La Neta Noticias. Dejamos el micrófono abierto para platicar otros temas más adelante, pero mientras tanto, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, licenciado Rafael. Te reitero mi agradecimiento, estimado Noel. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias, hasta luego, licenciado Rafael. Amigas y amigos, pues ya escuchó usted al licenciado Rafael Santana Solano, especialista en Derecho Penal Familiar. Licenciado Rafael. Y mire, en otros temas de última hora le informo que ante el contexto económico internacional, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez Velázquez invitó a los empresarios a continuar con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la industria textil, farmacéutica, automotriz, química, agroindustrial y otros, incluido el comercio interno del país. Rodríguez Velázquez expuso lo anterior durante la 109 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. En la reunión tomó protesta el nuevo comité de esa central empresarial, encabezada por Octavio de la Torre Stefano. También estuvieron integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.